Nunca imaginaron que un hombre vestido con ropa sencilla de jardinero tocaría la puerta de una de las empresas más importantes de la ciudad. Era un día común, el sol apenas comenzaba a calentar las calles, cuando él apareció, con su currículum algo arrugado en la mano y una mezcla de nervios y esperanza en su corazón. Nadie sabía quién era, y la mayoría de las personas dentro del edificio ni siquiera se fijaron en él. Pero ese hombre llevaba consigo una historia que estaba a punto de cambiarlo todo. Cuando entró por la puerta principal, el ruido de los pasos y las conversaciones a su alrededor parecía no afectarle. Su mirada estaba fija en el mostrador de recepción, y aunque su ropa no era la más elegante ni llamativa, había en él una seguridad silenciosa, casi invisible para quienes solo lo miraban por fuera. Su ropa simple y desgastada contrastaba con los trajes formales y los zapatos brillantes de los empleados que lo rodeaban. Algunos de ellos se dieron cuenta de su presencia y no pudieron evitar lanzar miradas de duda, incluso algunas risas contenidas que reflejaban lo que pensaban. ¿Qué hace un hombre vestido así aquí? Seguro no tiene oportunidad. Sin embargo, él no permitió que esas miradas lo detuvieran. Caminó con paso firme hacia la ventanilla de recursos humanos y con voz calmada pero decidida entregó su currículum. No pronunció muchas palabras, solo una frase clara y directa. Estoy dispuesto a trabajar y a aprender. Solo necesito una oportunidad. En ese momento, nadie imaginaba que esas palabras marcarían el comienzo de una historia sorprendente. Mientras esperaba, pudo sentir las miradas que aún lo observaban, algunas incrédulas, otras burlonas. Sabía que muchos pensaban que estaba fuera de lugar, que quizás debería estar en otro sitio, en otro trabajo, uno que encajara con su apariencia. Pero en su interior, una fuerza silenciosa lo mantenía en pie, una confianza que no dependía de la ropa ni de la educación formal, sino de años de experiencia, esfuerzo y un deseo profundo de cambiar su vida. La recepción estaba llena de gente que se movía rápidamente, como si el tiempo fuera un enemigo a vencer. Él, sin embargo, parecía estar en calma, respirando despacio y pensando en lo que podría venir. Sabía que no sería fácil. Había enfrentado muchas dificultades a lo largo de su vida, desde trabajos mal pagados hasta rechazos constantes. Pero esa mañana, algo era diferente. Había decidido que no se rendiría. De repente, una secretaria se acercó y le pidió que lo siguiera. El corazón del hombre comenzó a latir más rápido. ¿Era una oportunidad? ¿O simplemente lo iban a sacar de allí? Sin saber qué esperar, caminó tras ella por pasillos largos y brillantes, entre oficinas con paredes de cristal y gente que lo miraba de reojo. Se sintió pequeño, pero no se dejó vencer. Finalmente, llegó a una oficina donde un hombre de traje lo esperaba. Era el director de la empresa, alguien que generalmente solo veían en las noticias o en grandes reuniones. El hombre del currículum no sabía cómo comportarse, pero mantuvo la cabeza en alto y le dio la mano con firmeza. No importaba cómo lo vieran los demás. Él sabía que tenía algo que demostrar. El director lo miró con curiosidad. No estaba acostumbrado a recibir solicitudes de personas con un aspecto tan modesto para puestos importantes. Sin embargo, había algo en los ojos del hombre que despertó su interés, algo que no se podía fingir. Le preguntó por qué quería trabajar allí, qué sabía de la empresa y qué esperaba lograr. El hombre respondió sin titubear, con palabras simples pero sinceras. Habló de su pasión por aprender, su disposición para trabajar duro y sus ganas de ser parte de algo más grande. No tenía experiencia en oficinas ni en negocios, pero sí sabía resolver problemas, observar detalles que otros pasaban por alto, y sobre todo, tenía la humildad para aceptar consejos y mejorar cada día. Mientras hablaba, el director se dio cuenta de que, detrás de esa apariencia sencilla, había un hombre con inteligencia práctica y mucho coraje. Esa conversación fue solo el comienzo,
pero cambió la percepción que tenía de él. No era solo un jardinero buscando trabajo, era alguien con un potencial que nadie había visto aún. Cuando terminó la entrevista, el hombre salió con la misma ropa sencilla, pero con algo nuevo en el alma, una esperanza renovada. No sabía qué pasaría después, pero estaba listo para cualquier reto. Su vida estaba a punto de dar un giro inesperado, y él, con paciencia y trabajo, demostraría que las primeras impresiones no siempre dicen la verdad. Las risas comenzaron apenas el hombre se sentó en la sala de espera. Algunos empleados no podían contenerse y susurraban entre ellos, seguros de que aquel hombre vestido como jardinero no tenía nada que hacer en una empresa tan grande y sofisticada. «¿Qué hace aquí?», decían con burla. «Seguro viene a pedir trabajo para limpiar los jardines, no para algo serio». Pero él, sentado en silencio, no dejó que esas palabras lo afectaran. Sabía que la apariencia engañaba, y estaba decidido a que lo que verdaderamente importaba fuera lo que tenía en su mente y en su corazón. Mientras esperaba, recordó los años difíciles que había pasado. Pensó en las mañanas de trabajo bajo el sol, cuidando plantas y arreglando jardines que nunca fueron su sueño, pero que le enseñaron lecciones valiosas. Había aprendido a observar los detalles, a no rendirse cuando algo parecía imposible y a buscar siempre soluciones simples pero efectivas. Era ese conocimiento, esa experiencia no escrita en ningún diploma, lo que lo impulsaba a seguir adelante. De repente, una voz lo sacó de sus pensamientos. «Por favor, sígame». Era la secretaria que lo llamaba para la entrevista. El hombre se levantó con cuidado, apretó el currículum con fuerza y siguió con pasos firmes por los pasillos de la empresa. A su alrededor, todo parecía un mundo diferente. Paredes limpias, personas con expresiones serias y pasos apresurados. Era un lugar donde él no esperaba estar, y sin embargo, estaba allí, dispuesto a enfrentar lo que viniera. La entrevista no fue como él imaginaba. No le preguntaron solo por su experiencia ni por sus estudios, sino que le hicieron preguntas inesperadas, como si él fuera capaz de resolver problemas difíciles, si tenía ideas para mejorar la empresa y qué pensaba sobre el trabajo en equipo. El hombre respondió con sinceridad y calma. Habló de su vida, de sus sueños simples y de cómo, a pesar de no haber tenido oportunidades, siempre buscaba la forma de aprender y aportar valor donde estuviera. El director que lo entrevistaba, un hombre de negocios con años de experiencia, lo escuchaba atentamente, sorprendido por la claridad y honestidad de sus respuestas. No era común encontrar a alguien que, sin tener un título universitario ni experiencia en oficinas, pudiera expresar con tanta seguridad una visión tan realista y comprometida. Poco a poco, las dudas en la mente del director comenzaron a desaparecer. Al terminar la entrevista, el hombre salió con una mezcla de nerviosismo y esperanza. No sabía si lo contratarían, pero sentía que había dado todo de sí. Mientras caminaba hacia la salida, se cruzó con algunos empleados que aún murmuraban a sus espaldas. Esta vez, sin embargo, ya no le importaban. Él sabía que había sembrado una semilla. Los días siguientes no fueron fáciles. Esperar una respuesta parecía eterno, y cada día que pasaba, la incertidumbre crecía. Sin embargo, él no se rindió. Continuó yendo a la empresa, preguntando con respeto, mostrando interés y, sobre todo, demostrando que estaba dispuesto a trabajar sin importar el cargo. Su perseverancia empezó a llamar la atención, y algunos empleados comenzaron a verlo con otros ojos. Un día, inesperadamente, recibió una llamada. Era el director de la empresa. «Queremos ofrecerle una oportunidad», dijo la voz al otro lado de la línea. El hombre no podía creer lo que escuchaba. No era el trabajo de jardinero que esperaba, ni un puesto menor para el que estaba seguro que lo habían descartado. Era algo más grande, una prueba para mostrar su verdadero valor.
Cuando entró nuevamente a la empresa, ya no era solo un hombre vestido con ropa sencilla. Llevaba consigo la esperanza de cambiar su vida y la certeza de que, a veces, las segundas oportunidades llegan cuando menos las esperas. Esa llamada era el comienzo de un nuevo capítulo, uno que pondría a prueba su esfuerzo, su inteligencia y, sobre todo, su capacidad para adaptarse y liderar. El director le explicó que quería verlo trabajar en un proyecto especial, uno que necesitaba ideas frescas y un enfoque diferente. No era un puesto común, pero tampoco sería fácil. El hombre aceptó sin dudarlo, con la misma humildad y determinación que lo habían acompañado hasta ese momento. Así comenzó un camino inesperado. Con cada día que pasaba, aprendía, enseñaba y demostraba que el verdadero valor no estaba en el uniforme que llevaba, sino en la voluntad de superarse y aportar lo mejor de sí mismo. Los empleados que antes se reían comenzaron a respetarlo, y algunos incluso buscaron su consejo. Lo que nadie imaginaba era que ese hombre sencillo, que parecía no encajar, estaba por convertirse en una pieza clave para el futuro de la empresa. Pero antes de eso, tendría que enfrentar muchos retos, demostrar su capacidad y, sobre todo, mantener la humildad que siempre lo había caracterizado. La historia apenas comenzaba, y aunque el camino parecía incierto, él sabía que cada paso que daba lo acercaba más a un sueño que, tiempo atrás, parecía imposible. Nadie podía imaginar que aquel hombre, vestido con ropa sencilla y modesta, pronto empezaría a cambiar la forma en que la empresa funcionaba. Desde el primer día en el nuevo proyecto, mostró una atención al detalle que sorprendió a todos. Mientras otros empleados confiaban en teorías complicadas o en ideas que parecían fuera de alcance, él aplicaba soluciones simples y prácticas, basadas en la experiencia que había acumulado en años de trabajo duro y observación. Al principio, algunos miembros del equipo dudaban de su capacidad. Lo miraban con desconfianza, pensando que su falta de educación formal y su apariencia humilde lo limitarían. Sin embargo, su actitud tranquila y su disposición para escuchar y aprender fueron ganándose poco a poco la atención y el respeto de quienes lo rodeaban. Él no se sentía intimidado por los grandes títulos o los trajes caros. Sabía que su mayor fortaleza estaba en la honestidad, la perseverancia y en su capacidad para resolver problemas reales. Cada mañana llegaba temprano, siempre con la misma ropa sencilla, pero con una mente llena de ideas y ganas de demostrar que estaba a la altura del desafío. Observaba cuidadosamente cada proceso, hacía preguntas inteligentes y proponía cambios que parecían pequeños, pero que con el tiempo demostraban ser fundamentales. Mientras los demás se preocupaban por impresionar con palabras vacías, él trabajaba en silencio, dejando que los resultados hablaran por sí mismos. Su estilo de trabajo empezó a llamar la atención del director y de los altos mandos. Lo que antes parecía una apuesta arriesgada, ahora comenzaba a verse como una oportunidad única. El hombre no solo cumplía con sus tareas, sino que anticipaba problemas y proponía soluciones antes de que alguien más las viera venir. Era como si hubiera aprendido, en su trabajo anterior, a ver lo que otros no podían. Sin embargo, el camino no fue fácil. En más de una ocasión enfrentó obstáculos inesperados y la resistencia de aquellos que no querían aceptar que alguien como él pudiera aportar tanto. Hubo momentos de frustración, en los que pensó que todo sería más sencillo si tuviera un título universitario o una red de contactos más amplia. Pero en esos momentos, recordaba por qué estaba allí. Por la oportunidad de demostrar que el esfuerzo y la honestidad valen más que cualquier apariencia o prejuicio. Un día, el equipo recibió una noticia que puso la empresa en alerta. Uno de los proyectos más importantes estaba en riesgo de fracasar. Los tiempos de entrega se habían retrasado y los costos empezaban a subir sin control. Los altos mandos estaban preocupados, buscando soluciones rápidas y efectivas. Fue entonces cuando el director decidió darle al hombre una responsabilidad mayor:
liderar un equipo pequeño para recuperar el proyecto. Esta decisión sorprendió a todos. Algunos empleados no podían creer que alguien sin experiencia formal en negocios fuera a dirigir un equipo importante. Pero el director confiaba en la capacidad del hombre para enfrentar el reto. Él, por su parte, aceptó con humildad y determinación, consciente de que esa era la prueba definitiva para demostrar su valía. Durante las semanas siguientes, trabajó incansablemente. Reunió al equipo, escuchó sus problemas, analizó cada detalle y comenzó a implementar cambios que, aunque simples, tuvieron un impacto inmediato. Mejoró la comunicación entre los departamentos, optimizó los recursos disponibles y motivó a sus compañeros con su ejemplo de dedicación y paciencia. Poco a poco, el proyecto empezó a recuperar el rumbo. Lo más sorprendente fue cómo logró cambiar la percepción de quienes antes dudaban de él. Sus colegas empezaron a verlo no solo como un líder, sino como una persona en quien podían confiar. El respeto y la admiración crecieron, y con ello, su influencia dentro de la empresa. No necesitaba imponer autoridad, la ganaba con hechos y resultados. Al final de ese periodo, el proyecto fue entregado a tiempo y con éxito, algo que muchos consideraban imposible unos meses antes. El director reconoció públicamente su esfuerzo y dedicación, y comenzó a pensar en él como una pieza clave para el futuro de la empresa. Sin embargo, el hombre sabía que aún había mucho por hacer. Este triunfo era solo el comienzo de una carrera que se construía con paciencia, trabajo duro y la capacidad de mantenerse fiel a sí mismo, sin dejarse llevar por las apariencias ni los prejuicios. Mientras caminaba por los pasillos de la empresa, con su ropa sencilla y su mirada tranquila, sabía que estaba más cerca que nunca de alcanzar un sueño que parecía inalcanzable tiempo atrás. La historia de aquel hombre, que un día entró vestido como jardinero buscando solo una oportunidad, estaba lejos de terminar. Una mañana, mientras el hombre caminaba por los pasillos de la empresa, recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado del teléfono era la del director, quien le pidió que se presentara inmediatamente en su oficina. El corazón del hombre comenzó a latir con fuerza. No sabía si era para felicitarlo, pedirle más esfuerzo o darle una noticia difícil. Con paso firme, se dirigió hacia el despacho, consciente de que algo importante estaba por suceder. Al entrar, el director lo recibió con una expresión seria, pero también con un brillo en los ojos que el hombre no había visto antes. Cerró la puerta y comenzó a hablar con calma. Lo que ha logrado en las últimas semanas ha sido más allá de lo esperado, dijo. Has demostrado que el trabajo duro y la honestidad pueden cambiar realidades. Por eso, quiero proponerte algo que podría transformar tu vida. El hombre escuchó con atención, sin saber qué esperar. El director continuó: estamos enfrentando una etapa difícil en la empresa. Necesitamos un liderazgo diferente, alguien que vea más allá de los números y las apariencias. He decidido ofrecerte una oportunidad para liderar un equipo aún más grande, con responsabilidades que te permitirán influir en decisiones importantes. La sorpresa fue inmensa. Aunque había trabajado duro y se había ganado el respeto de sus compañeros, nunca había imaginado que pudiera recibir una propuesta así. Sentía una mezcla de emoción, miedo y responsabilidad. Sabía que esa oportunidad no solo representaba un cambio profesional, sino también un reto personal que pondría a prueba todo lo que había aprendido. El director añadió que antes de confirmar la propuesta, quería asegurarse de que el hombre estuviera listo para los desafíos que implicaba el cargo. Le explicó que liderar un equipo más grande significaba enfrentar presiones, tomar decisiones difíciles, en ocasiones, lidiar con personas que no compartirían su visión. Sin embargo, también sería una oportunidad para demostrar que el verdadero liderazgo no depende de la apariencia ni del título, sino de la integridad y la capacidad para inspirar. El hombre aceptó el desafío sin dudar.
Sabía que no podía dejar pasar esa oportunidad, que era el momento de demostrar que su valor iba mucho más allá de su ropa o su pasado. Estaba dispuesto a trabajar con más dedicación, a aprender cada día y a enfrentar cualquier obstáculo que se presentara. En los días siguientes, comenzó a prepararse para su nuevo rol. Pasaba horas leyendo, consultando con colegas y reflexionando sobre cómo podía aportar más a la empresa. Se enfocó en entender las necesidades del equipo, en mejorar la comunicación y en crear un ambiente donde cada persona se sintiera valorada y motivada. Pero no todo fue fácil. Al asumir el nuevo puesto, enfrentó críticas de quienes no confiaban en alguien con su perfil para liderar un equipo tan grande. Algunos empleados lo desafiaban abiertamente, cuestionaban sus decisiones y ponían en duda su autoridad. Sin embargo, él no permitió que esas actitudes lo detuvieran. Respondió con respeto, paciencia y una firme determinación para ganarse la confianza a través de sus acciones. Poco a poco, el equipo comenzó a notar los cambios. La productividad aumentó, la comunicación mejoró y se generó un ambiente de colaboración que antes parecía imposible. El hombre, con su estilo sencillo pero efectivo, logró que todos se sintieran parte de un mismo objetivo. No imponía órdenes, sino que inspiraba con su ejemplo y su compromiso. El director observaba desde lejos cómo el hombre crecía en su nuevo rol, convencido de que había tomado la decisión correcta. Sabía que, aunque el camino sería difícil, ese liderazgo genuino era justo lo que la empresa necesitaba para salir adelante. En una reunión importante, el hombre presentó un plan estratégico que sorprendió a todos por su claridad y practicidad. Su visión estaba enfocada en soluciones reales, en aprovechar el talento de cada miembro del equipo y en mantener siempre la honestidad como base de cualquier decisión. Fue un momento decisivo que marcó un antes y un después en la empresa. Al terminar la reunión, varios colegas se acercaron para felicitarlo. Aquellos que antes dudaban de él ahora veían en su trabajo una fuente de inspiración. El hombre sentía una mezcla de orgullo y humildad. Sabía que aún tenía mucho por aprender, pero también que estaba en el camino correcto. Mientras caminaba de regreso a su oficina, pensó en todo lo que había vivido. Desde aquel día en que llegó vestido como jardinero, hasta ahora, cuando lideraba con respeto y eficacia. La vida le había dado una oportunidad única, y él estaba decidido a aprovecharla al máximo. La historia de un hombre sencillo que se atrevió a soñar y a luchar contra los prejuicios estaba lejos de terminar. Aquella llamada inesperada había abierto la puerta a un futuro lleno de retos, aprendizajes y, sobre todo, esperanza. El hombre sabía que, aunque había logrado mucho, la verdadera prueba estaba por venir. La empresa atravesaba un momento crítico. La competencia se hacía cada vez más fuerte y los resultados económicos comenzaban a mostrar signos de desgaste. No bastaba con solo mantener el rumbo. Era necesario innovar, reinventarse y demostrar que un liderazgo basado en valores podía marcar la diferencia. Un día, el director lo convocó a una reunión privada. «Necesitamos que lideres un cambio profundo en la empresa», le dijo con seriedad. «No será fácil. Habrá resistencias internas y muchas dudas. Pero creemos que tú eres la persona indicada para hacerlo». La responsabilidad pesaba sobre sus hombros, pero él la aceptó con la misma humildad y firmeza que lo había caracterizado desde el primer día. El hombre comenzó a trabajar en un plan de transformación. Sabía que no podía hacerlo solo, así que decidió involucrar a todo el equipo. Organizó reuniones, escuchó opiniones y abrió espacios para que cada empleado pudiera expresar sus ideas y preocupaciones. Quería que todos se sintieran parte del cambio, no solo espectadores. Su objetivo era claro: crear una cultura empresarial basada en la colaboración, la transparencia y el respeto mutuo. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a aceptar esta nueva forma de trabajar.
Algunos directivos tradicionales veían con recelo las ideas del hombre. Creían que sus métodos eran demasiado simples, que carecían de la sofisticación que ellos consideraban necesaria para competir en el mercado actual. Hubo momentos de tensión, discusiones acaloradas y hasta intentos de sabotaje. Pero él no se dejó intimidar. Con paciencia y perseverancia, siguió adelante. Sabía que el cambio real no ocurre de la noche a la mañana y que la resistencia era parte del proceso. Cada día dedicaba tiempo a motivar a su equipo, a demostrar con hechos que la honestidad y el esfuerzo podían generar resultados concretos. Poco a poco, la empresa comenzó a mostrar signos de recuperación. Una de las primeras grandes victorias fue la mejora en la satisfacción de los clientes. El hombre implementó un sistema para escuchar sus necesidades y responder con rapidez y eficiencia. Esto no solo mejoró la imagen de la empresa, sino que también aumentó las ventas y la confianza del mercado. El equipo, inspirado por el liderazgo auténtico del hombre, empezó a trabajar con más energía y compromiso. Se generó un ambiente de respeto donde las ideas fluían libremente y las soluciones se construían en conjunto. La empresa, que antes parecía una máquina rígida y fría, comenzó a transformarse en un espacio dinámico y humano. El director, satisfecho con los avances, decidió darle más responsabilidades. Ahora el hombre era parte del comité ejecutivo, un espacio donde se tomaban las decisiones más importantes. Fue un reconocimiento al trabajo constante y a la capacidad para liderar con el ejemplo. Pero con el poder también llegaron nuevos desafíos. La presión aumentó, y las expectativas eran más altas que nunca. Algunos en la empresa seguían sin confiar completamente en él y esperaban que cometiera algún error para justificar sus dudas. Aún así, él mantuvo la calma y la concentración. Una noche, después de una jornada agotadora, el hombre se sentó solo en su oficina. Miró por la ventana y recordó todo el camino recorrido. Desde aquel día en que llegó vestido como jardinero, hasta ahora, cuando formaba parte de la dirección de la empresa. Sabía que su historia era un testimonio de que el esfuerzo y la humildad pueden abrir puertas que parecen cerradas para siempre. En ese momento, recibió una llamada inesperada. Era un socio importante de la empresa, que quería hablar sobre una propuesta de expansión internacional. Era una oportunidad única, pero también un riesgo enorme. El hombre sabía que debía tomar una decisión acertada. Después de analizar la situación, propuso un plan que combinaba prudencia e innovación. Su enfoque fue recibido con respeto y aceptación por la mayoría, aunque algunos seguían escépticos. Sin embargo, su capacidad para escuchar y negociar permitió que el proyecto avanzara. La expansión fue un éxito, y la empresa comenzó a consolidarse como un referente en el mercado. El hombre, ahora conocido y respetado por todos, no olvidaba sus raíces ni los valores que lo habían traído hasta allí. Sabía que su historia no era solo suya, sino la de todos aquellos que luchan cada día por superar obstáculos y alcanzar sus sueños, sin importar la apariencia o las circunstancias. El éxito de la expansión internacional trajo consigo un reconocimiento inesperado para el hombre. Pero más allá de los aplausos y los logros, lo que realmente le importaba era seguir demostrando que un liderazgo basado en la honestidad y el esfuerzo podía transformar vidas. Sin embargo, no todo sería sencillo ni perfecto. La nueva etapa también presentó retos que pusieron a prueba su temple y convicciones. Una mañana, mientras revisaba documentos en su oficina, recibió un informe preocupante. Algunos empleados clave estaban mostrando señales de descontento y desmotivación. La presión por mantener los resultados empezaba a afectar el ambiente laboral. Además, había rumores de que ciertos grupos dentro de la empresa estaban organizando resistencia a los cambios impulsados por él. Era un momento delicado. El hombre comprendió que el liderazgo no solo consistía en tomar decisiones estratégicas,
sino también en cuidar el bienestar y la motivación de su equipo. Decidió actuar rápido. Convocó a una reunión con todos los jefes de departamento para escuchar de primera mano cuáles eran los problemas y cómo podían solucionarlos. No se trataba solo de corregir errores, sino de construir un ambiente de confianza y apoyo. Durante la reunión, surgieron opiniones variadas. Algunos criticaban la falta de comunicación, otros la excesiva carga de trabajo y algunos mencionaban la dificultad para adaptarse a los cambios rápidos. El hombre escuchó con atención y tomó nota de cada detalle. Sabía que enfrentar esos problemas requería honestidad y transparencia, pero también firmeza para mantener el rumbo. Al terminar la reunión, decidió implementar una serie de medidas concretas, mejorar los canales de comunicación interna, crear espacios para que los empleados expresaran sus inquietudes sin temor y revisar las cargas laborales para evitar el agotamiento. Además, promovió talleres de motivación y trabajo en equipo, convencido de que un equipo unido y feliz produce mejores resultados. Pero las palabras no bastaban. Él mismo comenzó a involucrarse más con los empleados, recorriendo las áreas, conversando directamente con ellos y mostrando interés genuino por sus opiniones. Su humildad y cercanía sorprendieron a muchos, y poco a poco fue recuperando la confianza que se había perdido en ciertos sectores. Sin embargo, no todos aceptaron el cambio. Algunos antiguos directivos, molestos por perder influencia, comenzaron a presionar para desacreditarlo. En reuniones a puerta cerrada, cuestionaban su liderazgo y sembraban dudas entre los empleados. Era un enfrentamiento silencioso pero constante. El hombre enfrentó esa situación con calma. Sabía que caer en confrontaciones directas no ayudaría. En lugar de eso, decidió seguir trabajando con más compromiso, dejando que los resultados hablaran por sí mismos. Su objetivo era claro: transformar la empresa desde adentro, sin perder sus valores ni su identidad. Un día, mientras caminaba por uno de los pasillos, escuchó a un grupo de empleados hablar en voz baja. Uno de ellos comentó: «Al principio dudaba de él, pero ahora veo que realmente se preocupa por nosotros». Ese comentario, aunque simple, fue para el hombre una señal de que el cambio estaba funcionando. Con el tiempo, la empresa no solo recuperó su clima laboral, sino que también mejoró su productividad. Los empleados se sentían más motivados y comprometidos, y eso se reflejaba en cada proyecto. La visión del hombre había empezado a calar hondo en la cultura organizacional. Pero él sabía que el verdadero desafío era mantenerse firme en esos valores cuando el éxito llegara. La tentación de cambiar para agradar a los poderosos o de adoptar prácticas que sacrificaran la ética siempre estaría presente. Por eso, se mantenía vigilante, recordando cada día de dónde venía y por qué había decidido luchar por un liderazgo diferente. Una noche, mientras revisaba algunos documentos en su oficina, recibió un mensaje de uno de sus antiguos colegas de trabajo. Era una carta llena de admiración y agradecimiento. Le decía que su historia era una inspiración para muchos, y que demostraba que nunca es tarde para cambiar el rumbo de la vida. El hombre sonrió y pensó en su camino recorrido, desde aquel día vestido como jardinero, cuando nadie creía en él, hasta ese momento en que era un líder reconocido, que transformaba una empresa y la vida de quienes trabajaban en ella. Sabía que la historia no terminaba ahí. Había muchos sueños por cumplir y muchos obstáculos que superar. Pero también estaba seguro de una cosa: mientras mantuviera la humildad, la honestidad y la pasión por ayudar a los demás, podría enfrentar cualquier desafío. Así, con esa certeza en el corazón, se preparó para lo que vendría, decidido a seguir escribiendo una historia que demostraba que el verdadero poder está en creer en uno mismo y en no rendirse nunca. El hombre sentía que había llegado a un punto crucial en su carrera y en su vida. A pesar de los avances, sabía que el verdadero éxito no se medía solo en números o reconocimientos,
sino en la capacidad de inspirar y transformar a quienes lo rodeaban. Por eso, comenzó a enfocarse más en el desarrollo humano dentro de la empresa, convencido de que las personas eran el motor real de cualquier cambio. Decidió crear un programa de mentoría, donde empleados con más experiencia pudieran apoyar y guiar a los más jóvenes o a quienes estaban enfrentando dificultades. Quería que todos sintieran que, sin importar su posición, tenían un lugar importante y que podían crecer tanto profesional como personalmente. La idea fue bien recibida, aunque como siempre, algunos mostraron escepticismo. ¿Cómo alguien que empezó como jardinero puede entender las necesidades de un ejecutivo?, murmuraban en los pasillos. Pero el hombre no se dejó afectar. Sabía que las acciones valían más que las palabras y que el tiempo sería su mejor aliado. En las primeras sesiones de mentoría, se sorprendió al ver cuánto talento y potencial había en el equipo, muchas veces desaprovechado por falta de oportunidades o confianza. Cada historia personal que escuchaba reforzaba su convicción. El cambio debía empezar desde adentro, apoyando a quienes más lo necesitaban. Además, impulsó un sistema de reconocimiento a los empleados que demostraban compromiso y superación, sin importar su cargo. Quería que cada logro fuera celebrado y que todos sintieran orgullo por formar parte de la empresa. Sabía que ese reconocimiento motivaba y generaba un ambiente positivo. Sin embargo, la presión externa seguía siendo fuerte. Los competidores no descansaban y el mercado se volvía cada vez más exigente. Para mantenerse adelante, el hombre sabía que tenía que innovar constantemente, pero sin perder los valores que lo habían llevado hasta allí. Una tarde, recibió una propuesta para implementar nuevas tecnologías que podrían mejorar la producción y reducir costos. Era una gran oportunidad, pero también un desafío. Sabía que algunos empleados temían a los cambios tecnológicos, preocupados por perder sus empleos o no adaptarse. Por eso, decidió que la implementación sería gradual y acompañada de capacitación para todos. Quería que la tecnología fuera una herramienta para facilitar el trabajo, no una amenaza. Su enfoque no era solo modernizar la empresa, sino cuidar a las personas que la hacían posible. Durante los meses siguientes, se dedicó a supervisar personalmente el proceso de cambio, asegurándose de que nadie quedara atrás. La paciencia y el respeto por el ritmo de cada empleado fueron claves para el éxito. Poco a poco, la empresa empezó a ser más eficiente y competitiva, sin perder su esencia humana. Pero el mayor premio para el hombre no fue el crecimiento económico ni los reconocimientos públicos, sino ver cómo su equipo crecía en confianza y en capacidad. Personas que antes dudaban de sí mismas ahora lideraban proyectos importantes, y el ambiente de trabajo se llenaba de esperanza y entusiasmo. Un día, durante una reunión de equipo, uno de los empleados más jóvenes tomó la palabra para decir: «Gracias a este programa y a su ejemplo, he descubierto que puedo lograr mucho más de lo que pensaba». Esas palabras tocaron profundamente al hombre, recordándole por qué había elegido ese camino. Sabía que su historia era un testimonio vivo de que las circunstancias no definen a una persona, sino la actitud y el esfuerzo que pone para superar los obstáculos. Que nadie está fuera de lugar cuando cree en sí mismo y lucha con honestidad. Con renovada energía, el hombre preparó un discurso para la próxima Junta General de Accionistas. Quería compartir no solo los resultados financieros, sino la visión humana que estaba transformando la empresa. Sabía que ese mensaje podía marcar un antes y un después, no solo para la compañía, sino para todos los que lo escucharan. Mientras escribía, pensaba en el largo camino recorrido. Desde aquel día en que cruzó la puerta vestido como jardinero, hasta ese momento en que tenía la oportunidad de inspirar a toda una organización. Era la prueba de que la vida puede sorprendernos cuando menos lo esperamos, y que el valor real está en nunca rendirse. El hombre estaba listo para enfrentar el siguiente capítulo, convencido de que, con humildad y pasión,
podía seguir cambiando no solo su destino, sino el de muchas personas más. Llegó el día de la Junta General de Accionistas. El hombre entró al auditorio con paso firme, vestido con un traje impecable que contrastaba con la sencillez de su llegada a la empresa. Sin embargo, no fue el cambio externo lo que más destacaba, sino la seguridad y humildad que irradiaba en cada gesto. Sabía que no solo tenía que presentar resultados, sino contar una historia que inspirara a todos. Cuando tomó la palabra, el silencio se hizo absoluto. Con voz clara y pausada, comenzó relatando su recorrido, desde aquel día en que llegó vestido como jardinero hasta convertirse en líder. Habló de los desafíos, las dudas y las críticas que enfrentó, pero también del poder de la perseverancia y la honestidad para transformar no solo su vida, sino la de toda la empresa. Describió cómo el trabajo en equipo, la transparencia y el respeto habían cambiado la cultura organizacional y habían sido la clave para superar las dificultades. Presentó datos concretos: aumento en la productividad, mejora en la satisfacción de los clientes y un ambiente laboral más saludable. Pero más allá de las cifras, lo que emocionó a los presentes fue la visión humana que proponía. Al terminar, una ovación espontánea llenó el auditorio. Muchos accionistas, que al principio habían dudado, ahora veían en el hombre un ejemplo de liderazgo auténtico y eficaz. Algunos incluso confesaron que su historia les había hecho reflexionar sobre la importancia de los valores en los negocios. Pero el hombre sabía que el verdadero trabajo seguía en marcha. Ese reconocimiento era solo un paso más en un camino que exigía compromiso diario. Decidió dedicar parte de sus recursos personales a crear un fondo para apoyar la formación y el bienestar de los empleados, convencido de que invertir en las personas era la mejor manera de asegurar el futuro. Los meses siguientes fueron intensos, con nuevos proyectos y oportunidades. La empresa creció, pero siempre mantuvo la esencia de respeto y colaboración que él había promovido desde el principio. Su liderazgo se convirtió en un referente dentro del sector y su historia fue compartida en diferentes foros y medios de comunicación, inspirando a muchos. Sin embargo, el hombre nunca olvidó sus raíces. Continuó vistiendo con sencillez fuera del trabajo y mantuvo una relación cercana con su familia y amigos, quienes siempre le recordaban la importancia de la humildad. Para él, el éxito no era una excusa para cambiar, sino una responsabilidad para seguir ayudando. Una tarde, mientras paseaba por el jardín que había plantado cuando era jardinero, reflexionó sobre todo lo vivido. Recordó cada paso, cada dificultad y cada triunfo, entendiendo que la clave había sido nunca rendirse y creer en el propio valor, sin importar las circunstancias. Su historia, que comenzó con un simple vestido de jardinero, se había convertido en un testimonio poderoso sobre cómo la dignidad, el esfuerzo y la fe en uno mismo pueden abrir puertas insospechadas. Había demostrado que el verdadero liderazgo nace del corazón y que todos merecen una oportunidad para brillar. Mientras el sol se ocultaba, el hombre sonrió con la satisfacción de quien sabe que aún quedan muchas páginas por escribir. Su camino era la prueba viva de que, con determinación y humildad, cualquier persona puede transformar su destino y el de quienes la rodean. Así, cerraba un capítulo, pero abría un nuevo horizonte lleno de sueños, retos y esperanza. Porque la historia de aquel hombre vestido como jardinero y convertido en CEO no era solo suya, sino la historia de todos los que luchan por un futuro mejor, sin miedo a empezar de nuevo.